¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tener este privilegio de moderar esto que no es una conferencia magistral. Entonces, sí quisiera no equivocar las expectativas, es una charla a 3 personas sobre el tema de la movilización social, sus retos, sus obstáculos, sus desafíos, en una época que apenas se empieza a adivinar, que es esta del siglo XXI, y que marca sus propias reglas. Me tiene muy contento compartir espacio con Julieta Martínez. Ya tiene 5 años, además de otras actividades académicas, dedicadas al activismo. Empezó a los 15 y en 5 años hoy es una de las líderes de una organización tremendas con más de 90,000 personas involucradas en tareas que van desde el medio ambiente, desde luego el tema de género, el tema de la educación, las ciencias, y que le ha tocado, tengo para mí, vivir un momento de efervescencia en la movilización social que es distinta a otros momentos que habíamos visto. Entonces creo que su mirada puede ser de lo más interesante, para tratar de adivinar cómo va a ser la movilización social en el mundo, no solamente cómo ha sido. Empezó a los 15, tiene 20 y me da mucho gusto tenerle aquí. Les pido un aplauso para Julieta. Y Bernardo Toro, que es un nombre al que le tenemos enorme respeto. Si el término no le gusta, lo puede cambiar ahora que tome el micrófono, pero es un hombre glorieta. Es decir, le ha tocado anudar actores, instituciones, lógicas muy diversas. Es un experto en temas de comunicación, en órganos de divulgación entre la sociedad, revistas, ha estado cercano a los medios. También es un hombre que ha sabido estar cerca del empresariado, promoviendo y detonando cambios. Es un hombre también que le ha tocado pues concertar entre intereses y causas distintas, que a veces es el asunto más complicado. Cuando hablamos de sociedad, creo que la palabra clave siempre es agregar, cómo agregamos armónicamente para que la energía detone los cambios. Entonces, en este sentido, tener estas dos posibilidades de voz en este espacio creo que es un privilegio, no solo para mí, sino para quienes estamos hoy presentes. Y me ha pedido que, en fin, facilite la conversación, no quiere decir que la voy a moderar, es decir, me dieron permiso para hablar también. Y la verdad es que el tema de los movimientos sociales es un tema que desde el lado académico y luego también en el ejercicio como activista, en alguna ocasión como política, y también tengo que decir ahora desde los medios, me despierta pasión, me despierta interés, tanto para ejercer la movilización social como para observarla. La introducción que voy a hacer, que es muy breve, antes de entregarle la palabra a Julieta Bernardo, tiene justamente que ver con una observación sobre esto que entendemos como movilización social. Y voy a utilizar un anglicismo, una palabra en inglés. En inglés se habla de social movements o social moves o cultural moves. Y en ese sentido, movimiento y movimiento, en inglés son palabras distintas, en español es la misma, me da pie para lo que voy a decir. Un movimiento social, si uno viera un tablero de ajedrez, son avances que hace la sociedad en un contexto determinado y que van transformando justamente a esa sociedad. Es muy difícil imaginar cambios culturales, cambio de lentes para ver la realidad, cambio de leyes, cambio de instituciones, si no ponemos la lupa en el largo plazo y observamos cómo hay momentos puntuados donde esos movimientos hicieron esas transformaciones. Pasada los años, uno los llama el movimiento de la Revolución Francesa, el movimiento de la Revolución Mexicana, o el movimiento de independencia, el movimiento de los pingüinitos, el movimiento de las mujeres, en fin, pero lo que uno va a observar son momentos donde hay esos movimientos dentro de un tablero que hacen transformaciones. Y eso es un poco lo que vamos a tratar hoy de reflexionar. ¿Cuáles son los dilemas y los desafíos de esos movimientos en el doble sentido de la palabra?
Y desde luego no les voy a pedir aquí que hagamos historia de los movimientos sociales, entonces hablemos del cartismo del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? O del movimiento estudiantil del 68, que siempre son referencias, sino tratar de hablar del primer cuarto del siglo XXI. Y lo digo y todavía me duele un poco el estómago, ya vamos en el primer cuarto, estamos en 2024. Y aquí es donde me parece que la voz de ambos puede ser bien interesante. Porque Julieta le toca movilizar en un contexto donde el repertorio es muy distinto, donde las redes sociales están presentes, donde hoy se activa uno en efecto a través de una serie de instrumentos tecnológicos que no tenían a su disposición los cartistas que se llamaban así porque mandaban cartas, ¿no? Entre otras cosas. Y también hay que decirlo, cuando hay una discusión sobre cómo entrarle al territorio, ¿no? El territorio físico, sea del cuerpo o sea de la demarcación. Y ahí creo que Tremendas tiene una explicación que compartir en ese sentido de cómo se moviliza a través de la ciudad virtual y cómo se ocupa el territorio para que las causas engarcen, ¿no? Entonces, este va a ser como el primer argumento, ¿no?, que quiero que ambos reaccionen. Voy a organizar 3 rondas y esta es la primera pregunta, que no es la que viene en el temario, aunque se parece, pero arbitrariamente la moví. A ver si esto no es una conferencia magistral, puedo cambiar también la primera pregunta. La pregunta es el contexto en el primer cuarto del siglo. ¿Qué Estado estamos enfrentando? ¿Qué leyes, qué instituciones, qué política estamos enfrentando? Quienes nos movilizamos desde la sociedad, y también hay que decirlo, ¿y qué sociedad estamos movilizando? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué le desafía? ¿Qué le importa? Si no te importa, te arrancamos contigo. Te dejo tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, no sabía que estaba con sala vacía, qué pena. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto estar en México, qué gusto acompañar el día de hoy. Muchas gracias por estar, muchas gracias por escucharnos. De verdad que lo aprecio enormemente, especialmente países como México, países como Chile, que tiene una democracia que algunas veces tambalea mucho, ¿no?, que se generan en un mundo hiperglobalizado, lleno de incertidumbres. Necesitamos conversar, necesitamos generar puntos de convergencia y puntos de diálogo. ¿Me presento antes, Ricardo, o voy directamente a tu pregunta? Qué tentador. Mira, si hablo con mucho chilenismo, me detienes nomás, porque me conozco mucho. No, me llamo Julieta Martínez, tengo 20 años, soy fundadora de una plataforma de acción global que se llama Tremendas, que está presente en 20 países a lo largo de América Latina y el Caribe, que trabaja con niñas, jóvenes y adolescentes. Niñas que muchas veces se ven condicionadas por dónde nacieron, dónde crecieron, dónde estudian, y no tienen hoy en día las herramientas, recursos, no solo para pensar en lo que quiero hacer en un futuro, porque no están pensando en un futuro. Especialmente cuando, usando las palabras de Bubano, de este eterno femenino, de la exigencia de género que tenemos. ¿Mi espacio es realmente fuera de la casa o dentro del hogar? ¿Tengo la oportunidad de desarrollarme? ¿Tengo la posibilidad de tener independencia económica? ¿Tengo la posibilidad de tener una autonomía progresiva? Que Tremendo se convierte en ese punto de encuentro, ¿no?, de generar proyectos que no solo tengan un beneficio personal, sino que se conviertan en un beneficio colectivo. Y ahora sí, entrando en la pregunta, qué gusta la pregunta porque estoy estudiando antropología, entonces cada vez que me dicen hablemos del contexto actual, me pongo como, me quedo, estoy muy en mi zona, ¿no? Quiero partir preguntándoles una pregunta retórica, no me tienen que responder literalmente. ¿Qué se imaginan ustedes cuando se habla de activismo? ¿No? Porque probablemente según el contexto en el que estén, el partido político en el que se vean representados, o en general la gente con la que se relaciona en su entorno, va a ser muy distinto, ¿no? Hay gente que se imagina un grupo de chicos destruyendo un metro, o gritando en la calle, o criticando mucho pero haciendo poco. Yo el activismo como el arte de lo posible, especialmente en el contexto en el que crecí. Yo nací en el año 2003, año que en Chile ya había democracia, una democracia delicada, pero democracia. Cuando mis papás estaban en la universidad, yo estoy en mi 2.º año de universidad, estaban en plena dictadura. No tenían la posibilidad de pensar en política pública, o proyectos de ley, de crear proyectos, de conectar a personas, porque no existía la posibilidad. Y de alguna forma, entendiendo, en Chile se habla mucho de los nietos de la dictadura, ¿no?, en esta generación nueva, que se convierta en una responsabilidad, el decir, con todo el privilegio que tengo de tener acceso a Internet, en tener acceso a la información, de tener mecanismos, no vías de apoyo, lo mínimo que puedo hacer es
generar proyectos o pensar en más allá del problema dónde se encuentran las soluciones, independiente de la diferencia y la falta de diálogo político que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, tú mencionaste la revolución, los pingüinitos, la revolución pingüina. A mi generación también le toca un boom importante a Chile, de ahí me lanzo a nivel región, ¿no? Nos toca una crisis social, no sé si escucharon de la crisis, el estallido social del 2019, nos tocó una pandemia, nos tocó un terremoto, nos tocó una cantidad de cosas que de alguna forma obligó a esta generación. Me la pasé todo mi paso a la adultez fue frente a una pantalla, encerrada en mi pieza, ¿no? Entonces te encuentras con este vacío muy dicotómico de una generación que por un lado no quiere escuchar nada de política y nada de cambios porque está sobrecolapsado por el nivel de incertidumbre que hay en todos lados y de falta de tolerancia que hay en todos lados. Y por otro lado, una generación que dice, este es el momento perfecto, terminó la pandemia, nunca terminan las pandemias, pero terminó y ahora hay que buscar la pandemia en las sombras. Hay que buscar la perspectiva de género, hay que hablar de sostenibilidad, hay que hablar de democracia, sin que sea como cada agenda por su lado, sino encontrar dónde se encuentran todas estas agendas, y cómo yo me informo y me convierto en esta parte de esta democracia activa, ¿no? Que está constantemente preguntándose y siendo fiscalizadora al momento de actuar, que no solo esté contente con votar y después me vuelvo a mi casa y no sigo, no hay un seguimiento de por medio. No sé si respondo a tu pregunta, pero creo que ese es un poquito el vacío en donde nos encontramos especialmente estas generaciones nuevas. Oh, te silenciaron. Ayuda mucho a caracterizar, digamos, dirías tú una generación, pero me parece que es un conjunto de generaciones que están entre el deseo de cambio y la verdad criticadas por su indiferencia, cómo activamos a las personas indiferentes para que su deseo de cambio se vuelva acción de cambio. Y creo que sobre eso vamos a volver a hablar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el repertorio estratégico, me choca la palabra, a ver, las armas, los instrumentos que permiten esa activación dentro de la sociedad? Ahora, voy a abusar con algo para que me ayude a completar la pregunta, porque frente a esa sociedad está el status quo. Regresando a mi idea del tablero de ajedrez, ¿no? Las piezas están tendientes a no moverse. No quiero acusar de inmovilidad o de conservadurismo, pero hay una idea de que las cosas permanezcan y el Estado, los jueces, los poderes económicos tienden a preferir que no se muevan demasiado las cosas, que el tablero esté lo más ordenado posible, a menos que esto ya sea insostenible. Y en ese sentido siempre hay una tensión entre la activación social que cambia las cosas y un deseo de permanencia. Yo te pediría en este primer cuarto de siglo que me ayudes a caracterizar ese deseo de permanencia, el Estado y sus instituciones y las pocas ganas que hay, no solamente que las cosas no cambien, sino que la gente permanezca indiferente, ¿no? Indolente. Porque es más fácil, creen algunos, gobernar con una sociedad pasiva que una sociedad activa. Bien, buenos días. Este es un diálogo intergeneracional, ¿no? Julieta tiene la edad de mi nieta. Bueno, en el 2012, en el movimiento, Julieta pues era muy niña, en el movimiento de las primaveras, algunos se acuerdan, en el movimiento las juventudes españolas sentaron un principio que voy a tratar de usar. Una característica de este primer siglo, se lo dice un colombiano, es que los jóvenes no creen en la revolución armada. Y eso es un principio bien importante hoy. Los jóvenes no creen en la revolución armada, creen en el cambio, pero no en la revolución armada. Y los jóvenes españoles sentaron un principio muy interesante. No queremos que las instituciones desaparezcan. Queremos que se parezcan a nosotros. Digamos, esa es como para la pregunta que propone Ricardo. Ese es el gran juego que hay en este momento.
Nosotros no queremos que la escuela desaparezca. Queremos una escuela que se parezca a lo que necesitamos, a lo que queremos. No queremos que el Estado desaparezca. Sería una locura. Queremos un Estado no construido sobre los modelos republicanos, sino construidos sobre una ciudadanía activa. ¿Ya? Bueno, y podríamos seguir con eso. Entonces viene la cuestión de si el cambio va o el cambio no viene. Uno de los problemas que tenemos que transformar, y eso sí depende mucho de la sociedad civil, es lo siguiente. Piensen lo siguiente, hace 2500 años la democracia fue creada por los griegos con un solo propósito: cómo evitar el tirano, cómo evitar la tiranía. La razón de ser de la democracia es cómo evitar la tiranía y qué hay que hacer, cómo nos organizamos. Y de ahí surge el concepto de ciudadano que todavía hoy tenemos que recuperar. ¿Qué es un ciudadano en los términos originales? Es una persona que tiene la capacidad, en colaboración con otros, de crear el orden, las leyes y las normas que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger. O sea, la ciudadanía es una capacidad de crear orden, no es votar. Por eso el primer paso para enfrentar esta discusión es: no es posible ser ciudadano sin estar organizado. El mayor indicador de pobreza de una sociedad o de una persona es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza, de la dependencia, es la organización. Entonces, si me preguntan a mí cuál es la gran tarea en este momento de la sociedad civil, generar organización. ¿Por qué? Porque solo cuando usted está organizado puede ser actor social. Mientras, digamos, yo un poco leyendo en internet la historia de Julieta, pues lo primero que hace es armar una organización. Y esa organización la convierte en actora social, siendo muy joven, estoy hablando de 14, 15 años. ¿Sí? Entonces, si uno no está organizado, no es posible incidir en la sociedad. Y si no es posible incidir en la sociedad, usted no puede ser incluido en esa sociedad. Por ejemplo, a poner un caso en Colombia, en el que estaba muy cerca, que en Colombia, como cualquier país de América Latina, hay discriminación positiva para las culturas afros, ¿no? Hablando con Paula Moreno, una que fue ministra de Cultura en Colombia, muy joven, me decía: Bernardo, ¿qué hacemos con la discriminación positiva? Yo le decía: mire, Pablo, eso no es el camino. Si Colombia tiene más o menos unos 2,5 millones de afros, más la gran mezcla negra que tenemos todos en Colombia, africana, porque Colombia es un país que es África, es Europa y es América, somos un país tremendamente mestizo, ¿sí? Entonces, le decía, si no logramos hacer una generación, con estas palabras le dije, Inamina, si no logramos hacer una generación de líderes negros que vengan del Pacífico, del Chocó y de algunas zonas del Caribe, que adquieran, que con su trabajo, su formación y su influencia puedan dominar las instituciones públicas, culturales, sociales, religiosas, comunicativas, etc., no va a haber posibilidad de que la cultura afro permee el país, porque solamente organizados, haciendo como actores en política, en economía, en medicina, en arte, en todas las profesiones, que haya personas que logren competir en igualdad de condiciones, es posible que los negros se conviertan en actores sociales e incidan en la transformación del país. Eso significa desarrollar un trabajo de formación de liderazgo, llevar mucha gente a la formación de manejo de sus comunidades, aprender a organizar la gente, aprender a poner metas sociales que las comunidades pueden hacer, crear condiciones para que los jóvenes puedan ir a la universidad y tener doctores que vengan de todas las universidades del mundo, incluidas las colombianas. Solamente así, convirtiendo a la gente en actores, podemos transformar la realidad. Y esa es la primera, para mí, la gran tarea de las entidades de la sociedad civil. Y no caer en un error. No es posible hacer sociedad civil sin Estado y sin empresa. Y tampoco es posible hacer Estado, como algunos creen, sin ciudadanos. Entonces, tenemos que hacer nuevas distinciones para enfrentar este problema.
Solamente mediante ese mecanismo vamos a encontrar las formas de transformación, porque la bala de plata no la tiene nadie. Bueno, le dejo la palabra. Gracias, Bernardo. Déjeme insistir con el punto que mencionaba hace un momento a partir de una metáfora que me robo de la economía. En la economía siempre se habla de la ley de la oferta y la demanda. Las personas consumidoras presionamos para tener un cierto producto y hay alguien que nos entrega ese producto, el Estado que nos entrega luz eléctrica o una compañía cervecera que nos entrega una buena cerveza. No es muy distinto el tema de la movilización social de esta ley, porque en efecto, desde la sociedad construimos demanda. Y una demanda agregada, bien articulada, que fluya, que tenga claros sus objetivos, tiende a generar una buena oferta, tiende a mover al Estado, a sus instituciones, a sus leyes, en fin. Creo que ambos me han ayudado un poco a caracterizar los dilemas de la demanda agregada en estos tiempos. Me queda de ver la reflexión de qué tipo de oferta estamos recibiendo. Es una oferta que además es difícil de volver homogénea, en el mundo entero hay expresiones distintas, pero sí vemos tendencias de quienes prefirieron una oferta sin demanda, sin que le estorbe la demanda, o usurpando la demanda. Es decir, hay países, no voy a citar ejemplos, donde parece que la oferta es la demanda, que son los gobiernos movimiento social. Y hay algo un poco como de robo, de hurto en esa lógica. Y cuando la oferta empieza a robarse parte de las tareas de la demanda, en realidad se vuelve un poco un desastre. Entonces sí quiero rogarles que en cuanto tengan oportunidad, me ayuden no solamente a hablar de ustedes en tanto que activistas, sino de ustedes que están mirando el status quo, que están mirando la oferta, y qué de esa oferta contemporánea tiene sentido mover, transformar, regular, contrapesar. Te devuelvo el micrófono, Boleta. Estoy tratando de armar la respuesta, ¿no?, en mi cabeza. Yo creo que voy a partir con un concepto que creo que es clave y partiendo, Bernardo, resono mucho con tus palabras. Creo que vamos a estar muy alineados durante esta conversación. A ver. Uy, tenía una idea y se me fue. Mira, me gustaría, sí, me gustaría partir diciendo, sigo mucho la misma línea que decías tú, Ricardo, ¿no? Que hoy en día tenemos una sociedad que se organiza, que presiona al punto que logra sacar adelante políticas públicas, logra sacar adelante proyectos de ley, logra que se firmen y ratifiquen tratados como el Acuerdo de Escazú, que afecta directamente a países como nuestro, en general toda lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? Pero creo que un gran desafío, para después entrar lo que decías tú, un poco esta oferta y demanda, es un término que le estoy sacando un poco a los romanos, que es el homo sacer. No sé si han escuchado ese término antes. Vas a darte cuenta por qué estoy hablando así y también porque estoy estudiando antropología, no puedo hablar de otra forma. En la antigua Roma, el homo sacer era una persona que perdía el derecho a ser humano y el derecho a lo divino. Y hace un tiempo atrás, un filósofo que de hecho que todavía es un pensador importante, entiendo que eres filósofo, ¿verdad? Bernardo, yo creo que tal vez lo conozcas de cerca, de apellido Agamben, volvió a tomar ese concepto para pensarlo un poco en el tiempo contemporáneo. Y un poco lo que decía es que es una persona, llega un minuto del mundo en donde la ley se aplica desaplicándose. Es decir, tienes a comunidades completas que son lo suficientemente personas para que haya un Estado que pueda como imponer su soberanía sobre ellos, pero no es lo suficientemente persona para que puedan acceder a sus derechos fundamentales. ¿A dónde voy con esto? No, que hoy en día tenemos, bueno, si hacemos un escáner político de la América Latina completa, tenemos dictaduras, tenemos un gobierno como el de mi país, de Boric, Gabriel Boric, ¿no?, que partió siendo un líder de las protestas políticas del movimiento pingüino y ahora está en la moneda y se enfrenta a tener que gobernar para todos, ¿no?, como decimos mucho en el país. Y también creo que tenemos en este minuto, perdóname Agamben si estoy usando mal su concepto, pero creo que hay una parte importante de la población que se convirtió en este homo sacer. Perdón, me distraigo mucho. Estás diciendo cosas muy delicadas.
Pero en fondo, ¿a qué voy? Tenemos una población importante que hoy en día está presente, que sale a votar, que participa en ciertas consultas, pero todavía no se da cuenta, no puede ejercer su soberanía o no puede ejercer sus derechos porque no sabe que los tiene. Personas a un nivel con que tienen información importante, como un nivel de acceso a la información importante, y personas que están totalmente fuera de la conversación. Les quiero poner un ejemplo muy puntual, que creo que ayudaría mucho a ver esto. En general se habla que los jóvenes y adolescentes tenemos mucho como acceso a la información porque nacimos con teléfono en la mano, no es la generación que nace con nuevas tecnologías, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, pero también aprovecho de comentarles que tenemos a chicas como Paz Quevedo, que les doy el nombre y el apellido para que la conozcan, que son niñas que hoy tienen 17 años y crecieron pensando que las nubes, esa misma nube que tú ves todos los días cuando abres la ventana, las crearon las industrias. Esa es su realidad. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado en donde tú tienes a una juventud, una chica que todavía no tiene 18 años, que recién tiene 17, y que toda su vida pensó que sus nubes eran creadas por la industria que tiene a pasos de su casa? Para mí, esa comunidad, esa generación que está creciendo por un lado con tantas oportunidades y por otro lado con un país que se le cae a pedazos, son homo suckers. Porque no tienen, o sea, es súper, es dicotómico, ¿no? Hacerse, como cuestionarse este tipo de cosas. Perdona que diga mucho, porque creo que tu pregunta me atrapó un poco, para serte súper sincera. Y lo último que quiero mencionar, y creo que también es importante, es, podemos hablar de las nuevas oportunidades que tenemos en estas nuevas formas de hacer democracia, en estas nuevas formas de hacer política, el cómo los movimientos. Porque antes, una conversación que tengo mucho con mi papá es, antes no se veían chicas como tú, Juli, que tiene un proyecto como tremendas y que pueda ir al Congreso a hablar directamente con las personas que están desarrollando las leyes. Esa cuestión, no, o sea, en algún minuto antes era mucho más, como era un golpe entre dos mundos que parecían nunca conectarse, ahora cada vez más hay se ve un poco más diluido, ¿no? Y por supuesto que estoy aprovechando esta oportunidad y que hay una generación que quiere aprovechar esas oportunidades y conversar con generaciones más adultas que tienen un montonazo de experiencia que nos pueden ayudar a reentender las sociedades. Pero no podemos olvidar una parte de la población que hoy en día no está participando no porque no quiera, sino porque no puede. Hoy en día el 80% de los migrantes climáticos, volviendo a hablar de los homo suckers, de estas personas que están fuera de todas estas conversaciones, son mujeres y niñas. En su país, no quería apuntar con el dedo, en su país, México, tienen a chicas, niñas y adolescentes en lugares con sectores como Chiapas que usan entre 4 a 5 horas de su día, no estando en el colegio, yendo a buscar agua potable. En Chile también pasa. En Argentina está empezando a pasar. Estamos empezando a hablar, o sea, en su país, en el mío, de migrantes climáticos. Cada vez hay más personas que no van a participar y porque no pueden, y porque este tipo de problemas no se están abordando como corresponden. Entonces, creo que la palabra clave, ahora sí, para si vamos a hablar de oferta y demanda, es que en esta oferta y demanda exista la interseccionalidad, ¿no? Entender, tener conciencia de esta superposición de desigualdades que afectan a la población y ver cómo desarrollo políticas y todas estas herramientas que también integren y tengan como esta visión que vaya más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Cuando hablemos de organización, infraestructura sostenible, que tenga perspectiva de género, que piense en la escasez hídrica, que piense en una ley de incendios que no haga que, yo sé que en México hace un tiempo atrás tuvieron, no sé si fueron mega incendios, pero incendios importantes, y que después toda la tierra se queme y en vez de volver a plantar árboles nativos, se planta encima una forestal, ¿no? En el fondo, entender las herramientas que tengo como ciudadano, que tenga la oportunidad de conocerlas, para que así aquellas personas que nunca han podido participar desde que nacieron, tengan la oportunidad también de poder hablar de esa oferta-demanda, entendiendo qué significa, ¿no? Entendiendo lo que significa y lo que constituye hablar de nueva sociedad y nueva democracia. Reformúleme la pregunta. Después de todo lo que ha dicho Julieta. No, le preguntaba un poco que nos ayudara a caracterizar la oferta. Ahora, Bueno, vuelvo otra vez. Me quedo ahí. ¿Sí? Es caracterizar la oferta, asumiendo que vivimos en un mundo bastante complejo y que cada país tiene su propia lógica, pero creo que hay rasgos comunes. Ricardo, pero hay dos mercados que estructuran la oferta y la demanda por sí mismos.
que son el narcotráfico y las tecnologías de comunicación. Ellos diseñan la oferta y diseñan la demanda. ¿Sí? A ver, el narcotráfico, a través del microtráfico sobre todo, envicia los niños, los jóvenes, entonces crea la demanda. Y tiene todo el sistema para estructurar la oferta. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso, tan poderoso. Y la pregunta es, ¿cómo se enfrenta a eso? Por un lado. Las redes sociales, ¿sí? Las grandes redes, hacen lo mismo. A través de la microcomunicación, porque le explicaba a alguien hace poco que, por ejemplo, a TikTok o a Microsoft o a Google no le conviene que usted se demore mucho en el celular, sino 10 segundos es suficiente para obtener su información y que usted pase a otra cosa en los siguientes 10 segundos y que pase a otra en los siguientes 10 segundos. Entonces, ese volumen de información cada 10 segundos le permite a la computadora, al cerebro, a la inteligencia model, saber quién es Ricardo, ¿sí? Para poderlo manejar. O sea, a través de la recolección de datos, es capaz de entender cuál es el mercado. Y a través de la comunicación personal, genera la sociedad de la satisfacción inmediata, que es la forma de controlar la sociedad. Ahora Hegel decía que ¿qué es ser burgués? La gente cree que ser burgués es tener carro, tener plátano. Hegel decía ser burgués es la persona que no es capaz de levantarse a trabajar a ver cómo mejora la sociedad. ¿Sí? Ninguno de ustedes es burgués por eso, porque vive pensando, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esta cosa? Pero las redes sociales nos están volviendo unos burgueses perfectos. ¿Sí? Necesito comida, necesito sexo, necesito religión, necesita lo que necesite, lo puede obtener con la satisfacción inmediata. Y ese es el nuevo poder es de la satisfacción inmediata. A la gente ahora no le importa quién es el presidente, no le interesa es cómo respondo a la satisfacción inmediata. Entonces, esos dos, el narcotráfico y las redes, digamos, el poder digital, ellos mismos estructuran el mercado y la oferta. Y ese para mí los dos grandes desafíos que tenemos que aprender como ciudadanos a bregar a romper. ¿Sí? La pregunta es cómo romperlos. A ver, voy a tratar de decir algo que no tiene mucha prensa. Las organizaciones sociales nos encanta hablar del poder estructural. ¿Sí? La política, el Senado, las leyes, las instituciones, los tratados, los convenios. Eso se necesita, pero ahí no ocurre el cambio. El cambio ocurre en el poder difuso, o sea, en el poder de lo cotidiano. A ver, pongamos dos casos. México, si usted pone a leer la legislación de México, de Colombia, de Chile, en educación, que las conozco más o menos bien porque he sido asesor en educación de los dos países, son muy buenas la legislación. La pregunta es ¿por qué los niños no aprenden? ¿Por qué el 50% de los niños de América Latina terminan primaria sin saber leer y escribir? ¿Por qué? ¿Porque la legislación no sirve? No. Porque los profesores no sirven. No es cierto, porque los hijos de las élites están muy bien educados por esos mismos profesores. No son profesores de otro planeta. ¿Cuál es la razón? Que pueden ser muy buenas las leyes, pero si los profesores no llegan a tiempo al aula de clase, con las clases preparadas, y los niños no llegan a tiempo a las aulas, con las tareas hechas y las condiciones alimentarias resueltas, todos los días el sistema no es potente. Uno que es mejor todavía. Una de las cosas que hacen las familias gratis es regalarle a la salud pública los dientes sanos de los hijos. Nadie le paga a una mamá para que todas las mañanas le diga al niño, lávese los dientes. A ver, ¿ya se lavó los dientes? Y toda la dentadura que tenemos se la debemos a esa mamá. No a la inversión en salud, no a la política en salud, sino al comportamiento cotidiano. Pues, ¿y eso qué significa?
que la realidad se construye donde pasa la vida. ¿Dónde pasa la vida? En la casa, en la calle, en la organización del barrio, en la escuela, en las iglesias, en el trabajo, en los clubes de amigos o organizaciones intermedias, sindicatos, federaciones, en internet y en las redes sociales. Lo que ustedes son y lo que yo soy depende de cómo hayamos recorrido ese camino de los espacios de socialización. Según como nos haya tocado la vida pasando de la calle a la calle, al colegio, etc. Eso es lo que somos hoy. Ahí es donde se construye la personalidad y los valores y el comportamiento. Como para poder responder la pregunta de Ricardo hay que responder preguntas de valores y comportamientos, porque si no, la pregunta es ¿dónde se forman los valores? ¿Dónde se forman los comportamientos? Se forman en las rutinas, en los espacios de socialización. ¿Cuáles son los valores de su casa? Mire las rutinas de su casa. Si usted quiere saber qué valores está formando sus hijos en la escuela, mire las rutinas de la escuela, mire las rutinas de la universidad, mire las rutinas de la empresa, mire las rutinas de su iglesia. Eso es lo que somos. Entonces, el gran desafío es cómo somos capaces de mirar ese poder difuso para enfrentar el poder estructural. Paro ahí. Muchas gracias, Bernardo. Bravo. La intención, digamos, de estos primeros intercambios era describir con la subjetividad de cada quien el tablero de ajedrez al que me refería hace un momento. Creo que hay elementos muy puntuales que nos han puesto ambos, que simplemente retomo en algunos de sus ángulos para hacer la siguiente pregunta. La idea que planteaba Julián hace un momento de, déjenme utilizar un término distinto al del Homo sapiens, pero sí la idea de la ciudadanía precaria, disminuida, incompleta, con la que estamos enfrentándonos en lo público, ¿no? Algunos con una ciudadanía que es una armadura que parece de estas que utilizaban los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, completa, y sobre todo si está bien financiada y hay un buen recurso social y hay buenas conexiones, uno llega muy bien armada o armado con esa, bueno, voy a usar el masculino ahí, muy bien armado con esa ciudadanía, y luego ciudadanías mucho más precarias, ¿no? A las que les falta un brazo, una pierna, en fin, y en efecto por la salud, por la educación, por las condiciones, por la violencia, no se puede ejercer con dignidad a plenitud esa ciudadanía. Y eso nos empieza a describir pues un Estado que no ha sido capaz de entregarnos esa armadura en condiciones iguales. Ahora, esto me sumaría a lo que decía Bernardo, que me parece bien importante, y es cómo hay actores nuevos o viejos actores disfrazados de nuevos en el contexto en el que nos movemos, que son muy preocupantes, ¿no? La violencia organizada de manera criminal y transnacional, que en efecto está despojando aún más a esa ciudadanía y que actúa de tal manera que nos volvemos muy débiles para poderla enfrentar. Yo a veces tengo la sensación en aquella novela de La Perla de Steinbeck, que era en época de la guerra, es justo cuando la escribe que son las grandes mareas del Golfo de Cortés, acá la tenemos en la península de Baja California, y somos a veces una perla frente a eso que está ocurriendo y que es muy difícil poder interactuar. Y en esa misma lógica me parece bien interesante lo que dice Leonardo, que es digamos, el avance tecnológico. Citabas tú a la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicarnos, que también nos rebasan. Entonces, en efecto, sí, todos estos son elementos ya, para ponerlo claro, de este siglo XXI en el que estamos actuando o que estamos intentando activar. Y aquí es donde coloco la siguiente pregunta. Decía yo, los movimientos lo que van permitiendo es de manera puntuada hacer que las sociedades avancen, caminen, cambien sus lentes para mirarse, cambien las circunstancias de la humanidad. Y hay una serie de retos y desafíos que esa activación hoy están enfrentando. Y yo voy a citar algunos que me dejan preocupado, justamente para pedirles que reaccionen a ellos. Por un lado es cierto, lo decías muy bien, que hoy hay métodos para comunicarnos de manera muy veloz, para informarnos de manera muy veloz, incluso para convocar y movilizar de manera muy veloz. Eso es cierto, la velocidad
Es hoy una característica de nuestra época, pero tiene sus problemas, porque cuando uno es muy veloz no es profundo, o en otras palabras, cuando uno no es muy veloz tiende a ser superficial, y cuando uno es muy veloz y tiende a ser superficial es más propenso a la polarización, es decir, a definir a partir de polos, ¿no? A definirte no en función de convicciones o de necesidades, sino de casi identidades. Y luego tenemos ciclos de atención mediática pues muy breves. Decías tú de 10 segundos, me parece que lo dijiste muy bien. ¿Cómo activo a la sociedad, a mis pares, para que nos ayuden a movilizar en ese tablero de ajedrez cuando hay una serie de desafíos nuevos que ya no solamente son los recursos financieros, ¿no? Las limitantes del poder, sino incluso de nuestro entorno, que no nos están permitiendo fijar los objetivos con profundidad para movilizar en una dirección, es decir, para que la demanda agregada pueda mover la oferta? ¿Me puedes achicar la pregunta en pequeñito? ¿Cómo activas, digamos, cómo activas población y sociedad derivado de estos nuevos retos, ¿no? Fantástico. Ya. Voy a hacer un hincapié en lo que dijo Bernardo, si les interesa el tema de la época de la satisfacción personal, de la superación personal. Hay un libro de un escritor muy bueno que se llama Byung-Chul Han, no sé si lo conozcan, que tiene un libro que se llama Psicopolítica, que habla exactamente de esto, si les interesa el tema. Ahora sí. Pasando, a ver, ¿cómo activo? Tú, Ricardo, dijiste pares, así que yo me lo voy a tomar literal, ¿no? Que mis pares, que esta es como esta generación Z. No sé si hace un tiempo atrás que salió en muchos medios de comunicación, no me acuerdo si el estudio fue por Politics, estoy casi segura que sí, si no, por favor, que alguien me corrija, que hizo un estudio que quería entender cuáles eran las diferencias en torno a ideologías de género que tenían mujeres y hombres de estas nuevas generaciones. Y el estudio llegó a un punto en donde mostraba que nunca antes en la historia contemporánea había un espacio tan grande entre chicos y chicas. Es decir, un poco lo que trataba de mostrar el estudio, esto sin ofender a nadie, estoy dando, no es un dato empírico, no me lo inventé, no es un dato, un estudio, academia, ¿no? Cada vez las mujeres se están volviendo más progresistas y los hombres más conservadores. Y yo me acuerdo haber leído el estudio, ¿no? Y haberme preguntado, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte de que hoy en día, tú mencionabas un poco el tema de las redes sociales, hoy en día en plataformas como TikTok, Instagram, Reels y todas estas nuevas, como las nuevas tecnologías, lo que utilizamos algunas veces como medios de comunicación, ya que algunas veces los medios como por ejemplo, en Chile nadie usa la tele, casi nadie ve la televisión, muy poca gente consume ¿cómo se dice? El diario, el periódico. La mayoría de la gente, si se informa, es por la radio. Y Salva, que es un grupo, una generación muy particular. Y en esta diferencia monumental de pensamiento está saliendo una generación que, no sé si han escuchado de los Red Pills. Sí, a mí me está moviendo la cabeza. O sea, estamos viendo chicos y chicas que hoy en día dicen cosas como, perdóname, pero yo sé que va a sonar muy fuerte, la mujer es como un candado. Si se abre con cualquier llave, entonces no sirve. Ese tipo de contenido, perdóname, pero está a lo largo de todas las redes sociales. Y hoy en día tienes a chicos y chicas que tienen chicos de 15 años, 13 años, diciendo ese tipo de cosas en el colegio, en la escuela, independiente de dónde esté, porque hoy en día el 87% de la población tiene acceso a data y conectividad y redes sociales, ¿no? Y que está generando un efecto extremadamente dañino en la construcción no solo de políticas públicas, de política en general. Un tema de que nos hemos dado cuenta mucho. Yo no solo trabajo en una materia de género importante, pero también de acción climática. Me interesan temas de adaptación, mitigación, resiliencia climática, negociaciones en torno a la sostenibilidad. Y algunas veces te das cuenta de que él puede ser súper abanderado de cambiar el sistema, de mejorar el sistema, de abrirle más espacios a los sindicatos, a trabajadores, a que la gente se sienta más cómoda, que pueda exigir sus derechos, pero algunas veces cuando habla de gente, no está hablando de mujeres. Y siento que esto es un tema que tengo que ponerle perspectiva de género porque si no, no puedo avanzar. Hoy en día la pandemia en las sombras que tenemos en países como Chile y como México en el mundo es la violencia de género. Y se ve en todos lados. Y al momento de querer como
no, instalar este mensaje de movilízate, trabaja, como muévete. Si tenemos una parte de la población que hoy en día no está teniendo la posibilidad de participar o se está quedando invisibilizada, entonces ¿de qué sirve? Un 51% de la población. Un tema importante hoy en día y que también, no me acuerdo quién lo mencionó, pero un poco como que son estas figuras o mensajes que son como estos mensajes que se tienen que repensar para que sigan teniendo el mismo impacto. Porque hoy en día no le puedes decir a una mujer, o sea, le puedes decir por redes sociales con una cuenta anónima, pero como personalmente le voy a decir, no te involucres, tonta, corda. No funciona, ¿no? Hoy en día es políticamente incorrecto. Pero hoy en día una estrategia política que se ve mucho, no sé si pasa mucho en México, ahí les dejo la pregunta para que también se lo cuestionen ustedes mismos, es la herramienta del multitasking. ¿Ya? A las mujeres lo que se les dice mucho es, empodérate mujer, empodérate, oye, eres increíble, eres fantástica, yo no sé cómo, te involucres en política, vas a votar, estás en el trabajo y después cuando llegas a la casa tienes que encargarte de los niños además y tienes que limpiar toda la casa. Yo no podría, yo soy torpe, ¿me entendí? Guachita, yo no podría, es que en verdad eres fantástica, eres como una superheroína. Entonces te ponen esta idea de, oye, ¿verdad? Soy una superheroína, me las puedo con todas, pero en verdad lo que está pasando es que te están explotando. O sea, perdóname. Gracias. El mensaje que les quiero dejar, no me acuerdo cuál fue la pensadora que lo dijo en su minuto, me tengo que acordar, que ahora tengo prueba la próxima semana y tengo a Kant, Aristóteles, Agamben, a toda esta gente, es cuando empoderar a una mujer en el sector laboral es súper importante, absolutamente, que participe de política, participe de democracia, que pueda exigir una igualdad salarial y en las herramientas de trabajo, ¿no? Pero cuando no se está cambiando lo que pasa dentro de casa, trabajar la corresponsabilidad, trabajar lo que significan las redes de cuidados, entonces es explotación, te están poniendo una doble carga, ¿no? Entonces, creo que es tremendamente fundamental, si vamos a hablar de nuevo, de todas estas ideas de nueva forma de pensar, de oferta y demanda, de nueva forma de construir política, también tenemos que repensar la forma, el lenguaje y la forma que entendemos nuestras posiciones de poder, en nuestras posiciones de oportunidad, la cantidad de oportunidades que tenemos en nuestra disposición, porque se nota, o sea, hoy en día yo trabajo mucho con escuelas y con esto cierro porque yo sé que me voy mucho por las ramas, trabajo mucho con escuelas, yo tengo 20 años, voy mucho a escuelas, a hacer talleres, a trabajar con chicos, a hablar de crisis climática, hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hablar de codificación, hablar de perspectiva de género, y hay chicos que cuando tú vas y te dicen, ¿y tú eres feminazi? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, cualquier persona que ha estudiado el holocausto, persona que entiende el concepto, es juntar feminismo con nazismo, es una barbaridad. Y estos chicos están creciendo en un contexto en donde ustedes también, y con esto cierro, conozco mucho la Constitución mexicana, pero en Chile, cuando tú todavía no cumples los 18 años, no eres ciudadano como tal, no eres ciudadano, es decir, eres una persona que debe ser un individuo que tiene que ser protegido. Está bien, efectivamente, cuando tú eres menor de edad todavía la cabeza puede, o sea, te pueden pasar muchas cosas y todavía estás en proceso de desarrollo, ¿no? De crecimiento, pero cuando no te están protegiendo como corresponde, estás obligado a movilizarte igual. O sea, cuando a los 15 años en ese minuto, 15 años empezó el estallido social en Chile y se empezaron a hablar de una cantidad de cosas que yo nunca me había expuesto y ahí te das cuenta, ¿no? De que tienes una generación que es como, no están en la escuela porque en la escuela todavía no tienen las herramientas que necesitan, porque no se sienten seguros, porque una chica falta 7 días de 30 a la escuela porque le llega la regla y no tiene una toallita o ni un tampón. Entonces, son las pequeñas, tal vez siguiendo la línea de Bernardo, son también las cosas de la cotidianidad, ¿no? Basarse, entender cuáles son, hacer una radiografía a la sociedad, identificar cuáles son las grandes dificultades. Había otro ejemplo que quería dar, pero ya me alargué mucho, así que se los dijo después. Pero que pueda generar un cambio de lo micro a lo macro. Y se está viendo. De ahí les voy a hablar de eso, porque ahora me alargué mucho. Gracias. Bernardo, retomo uno de los conceptos que
colocaste y que Jorge le vuelva a tomar, que es esto del poder de lo cotidiano. Y que coincidimos, creo que en esta mesa, que quizá una de las grandes diferencias es que mientras antes la idea era tumbar la Bastilla o construir la democracia, es decir, estas grandes aventuras monumentales macro, hoy el cambio más relevante de ese tablero ocurre en lo micro y en lo cotidiano. Y eso no quiere decir que no tenga impactos en lo macro. Reformulo la misma pregunta que le hacía Julieta. ¿Cómo activar el poder de lo cotidiano de un número importante de gentes, de personas, para provocar esos cambios que hacen falta frente a los dilemas que aquí se han planteado? A ver, lo que pasa es que nosotros no pensamos una cosa. Va a responder su pregunta cuando usted habló de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Es la misma pregunta que vamos a hacer con el cuchillo de la cocina. ¿Vamos a matar al vecino o vamos a preparar la sopa? Sí. No, porque hay que pelar las papas. Es lo mismo que un bisturí. En manos de un torturador es una cosa tremenda, en manos de un cirujano es vida. El gran desafío que nosotros tenemos en lo cotidiano y en lo estructural es si somos capaces de poner la vida por delante. O sea, a ver, trato de explicar esto, parece muy filosófico, pero es muy práctico. La única razón de ser por la que estamos acá y hablamos y comemos y gritamos y nos enfurecemos o nos reímos es porque de alguna forma nos importa la vida. La vida es la única razón. Pero ¿cómo el ser humano cómo ordena la vida para poder no vivir hablando de su vida y la mía? Es de acuerdo a la decisión ética que toma esa sociedad. O sea, la ética de una sociedad es como la abstracción de la concepción de vida que tiene esa sociedad. Y se nos habla un colombiano donde se mata gente en cantidades enormes, ¿sí? Donde son millones los desplazados. Y, sin embargo, yo digo que una de las democracias más fuertes es la colombiana, porque ha resistido 70 años de violencia y está ahí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué está ahí? Porque hace muchos años empezó un proyecto que se llama Red de Desarrollo de Territorios de Desarrollo y Paz. Red por de Paz. Y la única proyecto ético es ¿cómo vamos a vivir la vida querida? O sea, y todas las comunidades comenzaron a organizarse para responder la pregunta ¿qué vida queremos vivir en medio de esta violencia? Y comenzaron a transformar las instituciones cotidianas, la alcaldía, la escuelita, la forma de sembrar, etcétera, porque querían en medio de fuego cruzado de 3 ejércitos, porque en Colombia no ha habido guerra civil. En Colombia lo que hay es enfrentamiento de ejércitos en medio de la sociedad civil, que es un problema distinto. ¿Sí? Cuando una sociedad decide pensar en la vida, es la pregunta que yo siempre digo comencemos a pensar qué vida queremos vivir, y eso nos va a dar qué ética queremos vivir. Porque tenemos que resolver, sea la decisión que tenemos que resolver 2 preguntas. Es, ¿cómo vamos a recuperar y a mantener la dignidad de nuestros pueblos? Y cómo vamos a cuidar el planeta. Porque, señoras y señores, si no hay planeta, no hay derechos. La única constitución que tiene eso claro es la Constitución del Ecuador. La Constitución dice, los derechos humanos no son los primeros derechos son los derechos de la Pachamama, de la tierra. Porque si no hay planeta, no hay derechos. Desde el punto de vista de la Constitución más avanzada del mundo. ¿Sí? Pero todos estos planteamientos que hacemos de ética es para lo cotidiano, entonces voy a su respuesta no importa lo que usted haga. Puede ser portero, futbolista, cantante, periodista, conferencista, hombre, mujer, niño o adulto. No importa. Si lo que usted hace en la vida cotidiana contribuye a la vida digna de la gente y a cuidar el planeta, su proyecto es ético.
Y eso es lo que tenemos que, o sea, lo único que puede ordenar el comportamiento diverso es el proyecto ético. ¿Sí? Y eso es muy difícil porque nosotros nos enseñaron fue moral, los buenos y los malos. No nos enseñaron es cómo lograr dignidad. La máxima profesión, digamos, del punto de vista de lo que estoy diciendo, es la política. Porque ¿qué es la política? Es cómo creamos convergencia de intereses. Una aclaración, la política no es la ciencia del poder. La política es el arte de crear convergencia de intereses. Porque si no hay convergencia de intereses, no hay cambio. Voy a ponerles un ejemplo. Usted puede opinar lo que quiera del presidente Uribe o puede opinar lo que quiera del presidente Petro. Los dos son los grandes políticos de Colombia. ¿Por qué? Porque desde sus discursos cada uno es capaz de poner 10 millones de personas en una dirección. El otro también es capaz de poner eso. Entonces, ser político no es el problema del poder, sino cómo creo convergencia de intereses para lograr poder. Y eso no se puede hacer si no hay convergencia de intereses. Uno de los grandes desafíos de la sociedad civil, de todos los que estamos acá, es que tenemos múltiples intereses institucionales de las fundaciones, pero no hemos sido capaces en América Latina de crear un sistema de convergencia de intereses donde cada uno de nosotros, desde nuestro campo de actuación, estemos aportándole a ese interés. Renunciemos al consenso. En Colombia no queremos el consenso, queremos la convergencia de intereses, porque la convergencia de intereses nos permite a los tres teniendo procesos distintos llegar a un acuerdo en una cosa, aunque globalmente no estemos de acuerdo en todo. No hay que seguir hablando de consenso, tenemos que hablar de convergencia de intereses. Cada uno puede seguir en su proyecto, pero en un punto vamos a ponernos de acuerdo. Hace 30 años a mí me tocó trabajar un poco con el equipo que hizo la primera constitución de Chile, porque hay 30 años de diferencia. Yo era el presidente de IVA a la Ciudadanía, el movimiento de la Constitución de Colombia. Y yo les decía, mire, el éxito de poder hacer que Colombia, en medio de la guerra, hiciera una constitución en paz, fue que logramos que toda la sociedad civil se pusiera de acuerdo en una cosa. Vamos a construir, por lo menos a formular una constitución de Estado social de derecho. Vamos a renunciar a la constitución napoleónica, donde el Estado tiene más poder que el ciudadano. Vamos a hacer una constitución donde el ciudadano tenga tanto poder que pueda ganarle al Estado una discusión, que es el concepto de Estado social de derecho. El concepto de Estado social de derecho lo que dice es, el Estado no tiene sentido en sí mismo, la sociedad no tiene sentido en sí misma. Estado y sociedad tienen sentido sí y solo si juntos contribuyen a la vida digna de la gente y a cuidar el planeta. Cuando logramos formular eso, aunque a ustedes les parezca raro, muchos de los artículos de la Constitución no fueron formulados por los constituyentes, fueron formulados por campesinos a kilómetros de distancia. Porque se puso eso y se hizo todo un movimiento de mesas. Haga una mesa de pescadores, de vendedores, lo que usted quiera. Y de acuerdo al concepto de Estado Social de Derecho, ¿usted qué propondría? Llegamos a un momento en que teníamos 3.000 mesas en el país produciendo cosas que llegaban a la Presidencia de la República, a la gran mesa nacional, ahí se examinaban y se le pasaban a los constituyentes según sus intereses. Eso fue posible porque hubo una concertación en un punto y participaron derecha, izquierda, ateos, cristianos y todo. Entonces, parte de lo que tenemos que buscar para enfrentar la cotidianidad es buscar concertaciones a nivel territorial, no consensos, concertaciones a nivel territorial, a nivel regional, a nivel nacional, y necesitamos en América Latina pensar una cosa, ningún país de América Latina puede solucionar sus problemas solo, porque el gran determinante, podemos pensar lo que nos dé la gana, pero hay un determinante que está sobre todo en nosotros que llama la crisis climática. La crisis climática es como la gravedad, nos afecta en todo, en el amor, en la construcción, en los viajes, en todo el cambio climático nos va a afectar. Entonces tenemos que cambiar totalmente el comportamiento para poder enfrentar eso. Y ese comportamiento es de vida cotidiana. Ahora que hay sequía en nuestros países,
Yo estoy aterrado al último dato. Colombia es el país que más agua consume en el mundo. ¿Sí? Francia, que tiene los mismos habitantes, consume como la quinta o cuarta parte de Colombia. ¿Por qué? Porque el comportamiento cotidiano es de desperdicio. Colombia tiene el 5% de la reserva de agua dulce del planeta, ¿sí? Y sin embargo, hay gente que no tiene agua y en este momento hay gente que tiene sed. Pero eso no se soluciona si no hay comportamiento cotidiano. Muchísimas gracias, Bernardo. Vamos con estos argumentos a la última ronda, y esta última ronda proviene de las preguntas que se van a hacer desde el público. Yo tendría una idea que les propongo, y es que se hagan 4 o 5 preguntas y luego hacemos una ronda donde les entrego la voz a ustedes para que respondan. Con respecto a las preguntas, les quisiera pedir 2 favores. La primera es que tengan signos de interrogación. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde? Y con signos de interrogación para que no nos vayan a llevar a intervenciones muy largas que impidan el flujo, ¿no? Y la segunda, pues siempre lo que se pide es brevedad para que podamos recuperar el mayor número de preguntas. Si tienen ustedes ahí los micrófonos, si quieren levantar la mano. A ver, aquí tenemos una primera pregunta. Y con esa arrancamos. Voy a tomar 5 preguntas y luego yo me encargaré de recordárselas, no se preocupen. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Yo llevo 20 años viviendo en México, soy colombiana también. Muchas gracias también al panel completo por las reflexiones. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo empezamos con los niños y las niñas? Porque es mi tema, es en la organización en la que yo estoy, y a veces pareciera que el cambio social empieza o que las organizaciones tenemos que ir con las y los adultos a generar soluciones, pero las niñas y los niños en una escuela que no es democrática hoy en día y en unas familias que tampoco lo son y que no saben bien cómo serlo, pues ¿cómo logramos que las niñas y los niños, no podemos esperar que tengan 18 años como Julieta, ¿verdad? Como Julieta, ojalá sí, pero pues es contado, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo empezamos con las niñas y los niños? Magnífico, muchas gracias. Y sí, buena idea, si me pueden contar su nombre, algún signo de identidad también para que les ayuden a responder. Yo soy Laura Ramírez de Mexicanos Primero. Gracias, Laura. Mexicanos Primero es una organización dedicada al tema educativo. Adelante. ¿Había ya otra persona ahí atrás? Acá. ¿Ya tiene el micrófono? Yo tengo el micrófono. A ver, quien tenga el micrófono puede hablar. Hola, les mi encargo nombre... mucho a quienes están repartiendo los micrófonos que vayan ahí avanzando. Adelante. Hola, mi nombre es Denise de la Peña, de Fundemex, que es la Fundación del Empresariado de México. Y mi pregunta, bueno, todas y todos los que estamos aquí reunidos, creo que es porque tenemos un cachito de esperanza en el futuro, en la sociedad, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo no perder la esperanza, cómo mantenernos esperanzadas y esperanzados en este sistema económico, en este sistema político, en esta crisis climática que vivimos? ¿Cómo mantenernos esperanzadas y esperanzados a que algo positivo puede suceder? Gracias. Muchas gracias, Denise. Ya llegó Denise de la Peña. Adelante. Yo, Leticia Martínez, de Fundación Sícaro. Algo que escuchaba en la plática y que no vi fue el tiempo. De este lado hay mucha gente que ha dedicado su vida al trabajo social. Yo contenta correría con una libreta a coleccionar autógrafos, porque hay quienes han inventado diversos temas durante mucho tiempo. Pero ahora con esta opulencia de los medios de comunicación, pues el tiempo es más breve, mientras los procesos sociales son largos, complicados, enormes. Ahora los medios de comunicación nos exigen la brevedad de 1 minuto de un TikTok. ¿Cómo podemos conciliar eso en lo social? Muy buena pregunta, Leticia. Muchas gracias. Aquí tiene ya la voz. Hola, muy buenos días. Yoali Navarro, desde la Institución para el Bienestar ¿Qué y Cómo? No escuché el nombre, perdón. Yoali Navarro, desde la Institución para el Bienestar ¿Qué y Cómo? Un saludo al panel. Yo tengo una pregunta muy concreta, además de que me sumo a la de mis anteriores, quienes me han precedido.
y la ligo con la mesa anterior que tuvimos, y es cómo impulsar la lógica de la colaboración desde el poder de lo cotidiano. Muy bien, muchas gracias. Allá tienen ya el micrófono. Buenos días. Acá Misael del Río, de Fundación de Acero. Y la pregunta es que interpreto de todo lo que comenta Bernardo que el interruptor para cambiar las circunstancias está en esa gran mesa central desde donde están los tomadores de decisiones. Yo desde lo individual, y no hablo por mi lugar de trabajo, y de la experiencia que tengo pues platicando con muchas organizaciones, caigo en cuenta que la sociedad civil tiene el poder para transformar vidas, pero no para poner una equidad en las circunstancias, y creo que ese es el nombre del juego, ¿no? Entonces, podemos hacer muchos esfuerzos, invertir muchísimo capital en transformar 5, 10, 15, 20, 500 vidas, pero las condiciones de inseguridad ahí siguen, la inequidad al acceso a los servicios de salud y educación ahí siguen, y solamente el Estado es quien creo que tiene el poder de mover ese interruptor, y la sociedad civil podrá ser bastante influyente, muy pesada si ustedes quieren, pero no tenemos poder o participación política, ¿no? En donde es importante que la tengamos. Mi pregunta es, y en su experiencia, ¿qué acción recomendaría para comenzar, ¿no? Es cuestión, y perdón, esto no quiero que se malinterprete, se crea un partido político integrado por puras representantes de ACES para llegar a esas mesas, cómo se ejerce presión desde ese frente para que realmente pueda ser escuchado, como decían ayer en otra mesa, ¿no? La opinión de la persona discapacitada que está batallando todos los días con un acceso porque le falta una rampa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ya en la quinta pregunta. Voy a tomar 2 más y con esto cerramos la ronda. Quienes tengan el micrófono la llevan. Sí, ¿yo? Sí. Bueno, Jalil Aragón, de la Asociación Civil Salvemos al Río Laja. Y pues bueno, muchísimas gracias, me ha encantado esta conferencia, este intercambio. Y pues volviendo al punto de esto que comentaban de la convergencia, de la importancia de la dignidad de la naturaleza y sí, también del humano, pues he escuchado mucho la palabra vulnerabilidad y cómo las organizaciones civiles apoyamos y ayudamos y diseñamos para ayudar a estas personas vulnerables. Y yo en este punto de la crisis climática, de la sequía, de estos impactos que se hablaron por mucho tiempo, que estuvieron y están presentes este año, ¿cómo aceptar esa vulnerabilidad y ponernos a nosotros mismos en ese punto para que, no sé, una organización más grandota se fije en nosotros como vulnerables ante la sequía y ante la falta de este vital líquido y la ruptura de muchos ciclos de la naturaleza que también nos impactan directamente? O es esto, ¿no? Es ver cómo ven ustedes si necesitamos una organización grandotota que nos salve a nosotros, a todos los que estamos aquí presentes, o si todas estas asociaciones, organizaciones podemos dar una vuelta, una vista a esta parte de los servicios ambientales, servicios ecosistémicos que están tan vulnerables y en cambio rotundo. Gracias. Muy bien, última pregunta de las que tenemos presenciales. Sí, hola. Adelante. Sí. ¿Quién iba? Adelante. Hola, buen día a todas y todos. Ricardo Coñoepan, chileno viviendo aquí hace 3 años en México y parte de Cambio Sistémico, una ONG acá de Ciudad de México. Quería aprovechar un poco la experiencia tanto de Bernardo, que conoce un poquito más el continente, y de Julieta, que también es parte de una organización que tiene presencia también en varios países del continente, a propósito de que estamos en un encuentro iberoamericano, ¿no? Donde justamente habemos realidades y perspectivas de distintos países del continente. ¿Cómo le hacemos para potenciar la colaboración con impacto? Desde la experiencia de ustedes. ¿Cómo lo hacemos para que esto que está propuesto aquí en el eslogan del encuentro se haga carne desde nuestras propias organizaciones de sociedad civil? Porque a veces como que nos cuesta un poquito ponernos de acuerdo, entendiendo las barreras culturales, las barreras políticas, las barreras sociales de nuestros países, para poder colaborar, por ejemplo, con compañeras o compañeros de sociedad civil de Colombia, de Argentina, de Venezuela, que además tiene una movilización social súper importante a propósito de los problemas políticos que tienen por la dictadura en ese lugar. Entonces, ¿cómo le hacemos para seguir colaborando? ¿Cómo le hacemos para activar esa colaboración desde la experiencia que ustedes tienen, no solamente viajando y recorriendo el continente, sino que trabajando en red con otras instituciones? ¿Cómo le hacemos para activar esa colaboración con impacto, tal como nos propone CEMEFI en este encuentro? Gracias. Muchas gracias, tocayo. Pues llegaron varias preguntas por la vía virtual.
Muchas son coincidentes con las que aquí se hicieron, pero hay dos en particular que quiero presentarles porque creo que complementan la discusión. La primera es cómo le hacemos para quitarnos el prejuicio que despierta la palabra participación. ¿Qué hacemos para quitar el enorme prejuicio que significa la palabra participación? Participación es una palabra que puede escucharse por oídos muy distintos y hay una parte de esa escucha que la tiene estigmatizada, incluso prejuiciada. Entonces, ¿cómo dotarla de un significado movilizador y no inhibitorio? Y el otro que me parece también importante, un poco, digamos, habría que darle contexto, pero lo que dice es, antes íbamos a elecciones y en cada elección, pues uno galvanizaba su identidad. Pero ahora parece que estamos todos los días haciendo elecciones. Entonces cada quien se mete dentro de su silo, esa es la palabra que utiliza la pregunta, y ya no habla con el silo de enfrente. Es un poco lo que yo refería con la polarización hace un momento. Bueno, aquí tienen pues 9 preguntas, es bastante. Yo les voy a dejar la voz para que ustedes tomen las que consideren pertinentes. Si alguna se les olvida o no la tocan, retomaría yo la palabra para insistirles. Pero digan, ahora con toda libertad tienes la posibilidad de contestar las que quieras, Julieta, después va Bernardo. Voy a responder las que me acuerdo. No, es broma, pero es que hay dos que siento que pueden ir muy de la mano, que es la de Laura, ¿verdad? Y Jalil. Qué bonito nombre. Ya, partamos por el tema de los niños, ¿no? De la infancia, que no sé cómo estén trabajando en Chile, por ejemplo, tenemos la Defensoría de la Niñez, que se dedica día a día a proteger en un marco jurídico a los chicos y chicas. No sé cómo sea el panorama en México, pero ahí, si quieres. ¿Ya no está? Ah, fue. Bueno, parto desde un escalón detrás, entonces. La mejor herramienta que usó mi mamá, aquí sí voy a hablar de forma empírica, para que yo me convirtiera en una persona que tuviera la capacidad de preguntarse dónde están las soluciones, de buscar soluciones, de estar interesada en todos estos temas. Va a sonar un poquito burdo, yo sé que está online, pero mi mamá nunca me habló como si fuera tonta. ¿A qué voy? Muchas veces cuando vamos a chicos con niños y adolescentes, yo sé que son más pequeños, pero asumimos inmediatamente que no saben nada del mundo. O sea, se le hablan, ¿y cómo está usted? ¿Está bien? ¡Ay, qué bueno! Tiene un proyecto de innovación, ¡qué bueno, chiquillo! Me encanta, ¡ay, quiere cambiar el mundo! O sea, si nos hablan como pelotudos, no vamos, perdón, ¿cómo esperan, perdóname, pero así son, cómo esperan que, o sea, yo en mi época de los 15, 14, cuando estaba con temas de innovación social, nadie me tomó en serio. Estuve, todas las puertas se me cerraron y tuve que avanzar sola. Tuve el privilegio de que tengo un núcleo familiar que nunca me dejó caer, sobre todo en los momentos más complejos. ¿Cuántos de ustedes me podrían levantar la mano son papás o mamás, tutores legales? Ya. Tienen una responsabilidad enorme. No sé qué edad tengan sus hijos o hijas, pero el abrir las puertas, el cómo cómo se comunican con ellos y ellas, va a generar un cambio gigantesco. Y para darles un ejemplo súper concreto, con esto cierro y me voy a la otra pregunta. Muchas veces, cuando ocurre un caso de violencia sexual, de abuso sexual, la chica o chico, voy a usar el caso de las chicas porque es mayoritariamente de niñas y adolescentes, la primera persona que le cuentan no es a la mamá, no es a la profesora, ni a la abuela, es a la amiga. Hay conversaciones que se generan entre niños y adolescentes que se mantienen en ese grupo porque cuando tú estés con un par te sientes más seguro. Por lo menos a mí me pasa mucho que con mis amigas de la universidad, mis amigas del colegio, había una relación distinta porque te sientes un poco mejor entendida. Entonces, y para ir cerrando, ¿quién entiende mejor los problemas que tienen los niños, jóvenes y adolescentes que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes? Porque lo viven todos los días. Y este también es un mensaje que transmitimos constantemente en Tremendas. Cuando las chicas van, tal vez no hablen del artículo 59, o no hablen de constitución, o no hablen de negociación, pero cuando les invitas a las conversaciones, que es lo que estamos tratando hoy en día en los COSOC, en estos comités de conversación de políticas públicas que a veces se hace a nivel gobierno, a distintos niveles institucionales, hace toda la diferencia. Porque hoy en día en todas las franjas políticas dicen, los niños primero.
pero ¿les preguntaste a los niños cómo se sienten con los proyectos que estás haciendo? Más allá de, en una encuesta de carita feliz a carita triste, ¿cómo te sientes? Se puede hacer mucho mejor. En Chile lo estamos haciendo y se ve, lo experimentamos día a día. Así que también les hago la invitación que se trabaje desde aquí. Y rápido voy a... Jalí, se me perdió, ahí estás. Me gusta que usaste la palabra vulnerabilidad porque hoy creo que hoy en día está siendo muy reivindicada. Por mucho tiempo, ahora que estoy estudiando antropología, todos aquellos que estudian sociología o historia, se dan cuenta que antes era como, ay, este grupo vulnerable, primitivo, salvaje, ¿no? Se usaba como un poco de la idea que tenía Norteamérica, Europa, de América Latina, como que están vulnerables, tenemos que ayudarlos, como una cuestión como que este fenómeno del héroe, de tengo que salvarlos, ¿no? Y ahora, cuando se habla de vulnerabilidad, creo que es la capacidad de darse cuenta de que un poco lo que decía antes, el tema de la interseccionalidad, creo que es fundamental que vaya de la mano. Hoy en día cuando vamos a comités, cuando estamos desarrollando políticas públicas, hace poco estuvimos trabajando el tema de urbanización y infraestructura sostenible en Chile, que aquí te doy el ejemplo. Y ahora sí, cierro. Vulnerabilidad es una palabra que se repite mucho. Como comunidades vulnerables que no están teniendo la posibilidad de crecer en este desarrollo urbano, ¿no? Pero siempre se quedaba en grupos vulnerables y nunca se especificaba cuáles son estos grupos vulnerables, ¿no? Que están quedando fuera de la conversación y además porque no les invitan a conversar, porque no los tienen correctamente identificados. Y en ese caso estamos hablando de sostenibilidad como que en el país se compraron un montón de buses eléctricos, así como vamos a la carbono neutralidad, compremos buses eléctricos para que la gente se movilice mejor. Y cuando se dieron cuenta, pusieron todos los buses, empezaron a movilizarse y se dieron cuenta de que había un grupo importante de mujeres que no lo usaba. Dijeron, uy, pero ¿qué pasa si normalmente las mujeres son este grupo vulnerable que les interesa la sostenibilidad, les interesa desarrollarse o tener como un estilo de vida más sostenible? Y muchas veces no usan el transporte público no porque no quieran ser más sostenibles, sino porque les da miedo. Sino porque yo cuando tenía 15 años y usaba falda de colegio en la universidad, tenía que ir así, o sea, al colegio, para que un señor no me tomara una foto abajo de la micro. Y yo sé que eso también pasa aquí. Constantemente, el transporte público algunas veces hay un nivel de violencia gigantesco. Entonces, a eso me refiero cuando yo creo que el valor está en el desglose de esa vulnerabilidad. No entenderla como, pobrecito tú, te tengo que salvar, sino cuáles son las herramientas que tengo para sumarte a la conversación, para que me entregues un insight que tal vez no tenía considerado anteriormente. Sobre todo en los temas ambientales, que hoy en día es un temazo, por eso lo que mencionaba antes, con la ley de incendios, con el acuerdo de Escazú, que hoy no sé si Chile acá está ratificado, pero que exige transparencia y herramientas para efectuar el delito ambiental. Pero eso. Estas preguntas hace unos años, bueno, yo tengo muchos años ya, en la primera glaciación. En un congreso de etos con empresarios brasileños, había como unas 2.000 personas. Un empresario me hizo esta pregunta: Bernardo, si usted tuviera todo el poder para hacer algo en América Latina a largo plazo, y tiene la plata y el poder, pero no puede tomar sino una sola decisión, ¿qué haría? Un poco para las preguntas. Y les dije, si yo tuviera todo el poder, haría un tren de alta velocidad, desde Sonora hasta Ushuaia, en Argentina, la última ciudad, con ramales a Caracas, Bogotá, ¿sí? De tal forma que una muchacha en Sonora pudiera tomar el tren de alta velocidad para conseguir un novio en Santiago de Chile o en Buenos Aires, etc. Te preguntaron, pero a ver, explíquese. Entonces, le acabo de decir ahora en televisión este ejemplo, pero creo que hacía muchos años no lo contaba. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer llama a De Gaulle. Sí, para los más jóvenes eran los dos presidentes de los países después de la Segunda Guerra. No, yo ya aprendí que cuento muchas cosas que los jóvenes no tienen ni idea. El odio, después de la Segunda Guerra Mundial, el odio entre alemanes y franceses era infinito. Entonces, Adenauer llama a De Gaulle y le dice, vamos a hacer una cosa. Este odio entre nosotros no tiene solución. Entre los adultos que hicimos esta guerra no tiene solución. Pero no le podemos pasar esta cuenta a los jóvenes. Entonces yo le propongo que
Ahora en el verano, estamos hablando de octubre, en el verano del año entrante, octubre 45, usted me envía unos jóvenes a Alemania, le dice a De Gaulle, y yo los voy a atender. Y yo le envío unos jóvenes a usted y usted los atiende en Francia. Entonces De Gaulle le dice, ¿y eso para qué? Y le dice, mire general, si logramos que los jóvenes y los niños de hoy se encuentren cuando son jóvenes y niños, en el futuro no van a resolver los problemas con violencia. Y los hijos de la guerra hicieron la Unión Europea. Uno de los problemas, una de las soluciones, yo pondría como dos grandes estrategias para enfrentar todas las preguntas que nos han dicho. Una, que ustedes tienen poder para hacerlo. Tenemos que cambiar el modelo magistral directivo de los sistemas educativos de América Latina. No es posible aprender participación, no es posible aprender colaboración, no es posible ser demócrata en los modelos de magistrales de enseñanza frontal. Si usted mira en los países más desarrollados del mundo, los que tienen más convivencia, mejor vida, tienen toda la misma característica. Sus sistemas educativos, desde el kinder hasta el doctorado, son sistemas cooperativos de trabajo en grupo para el aprendizaje y la participación. Una vez le preguntaban al presidente de la Sony, ¿cómo hacen los japoneses para trabajar en grupo? ¿Qué es lo que hace la empresa? Y él dice, la empresa japonesa no hace nada, porque la empresa japonesa no enseña a trabajar en grupo. La que enseña a trabajar en grupo es la escuela. Entonces, si no logramos esa transformación de comportamiento cotidiano, porque eso es día uno, levanten la mano aquí los que sabemos leer y escribir, levantemos la mano. Todos aprendimos día uno, porque enseñar a leer y escribir no se puede hacer masivamente, toca uno tras uno. Entonces hay que aprender una cosa, la sociedad da causa, la empresa da energía económica, pero el único que da escala es el Estado. Nadie más puede hacer las cosas a escala que el Estado. Por eso esa combinación la tenemos que aprender a manejar perfectamente, porque a pura ONG no vamos a cambiar el país. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente. Si logramos, dentro de esta misma perspectiva, si logramos que nuestros jóvenes, tenemos que hacer un gran trabajo al interior de los países, al interior de América Latina, que los jóvenes de América Latina comiencen a circular por los países. Ahora yo llego a Bogotá y sigo para Bolivia al Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Se va a hacer en Tarija. Levanten la mano aquí los que saben dónde queda Tarija. 7. Tarija es una ciudad colonial de Bolivia, que está en los límites con Chile, ¿sí? Ahí cerquita a Iquique, esa cosa ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se va a hacer allá? Porque todos ustedes saben dónde queda el Silicon Valley, dónde queda Nueva York, pero no sabemos dónde queda lo latinoamericano. Una de las cosas que yo hago cuando voy a dar conferencias a las universidades, en la facultad que sea, pido la bibliografía de la carrera, o de las carreras que hay en esa facultad. Y les comienzo a mostrar a los profesores cómo sus bibliografías no tienen autores latinoamericanos. A pesar de que en algunas carreras los mejores son latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. No queremos ser como somos. Y si no queremos ser como somos, mestizos, que fuimos conquistados, pero no podemos seguir con ese victimismo, ahora estamos acá. Entonces tenemos que buscar que nuestros jóvenes circulen en nuestros países, que los modelos educativos pasen de modelos frontales a modelos de trabajo cooperativo en grupo, ¿sí? Y que creamos que si no hay organización, no es posible ser actor social. Tener 21 años, como lo decía Julieta, me da poder de votar, pero no me vuelve ciudadano. Ella se volvió ciudadana y actora fue porque se organizó. Si no se organiza, sería una niña bonita. ¿Sí? Solo así vamos a lograr que la gran pedagogía social, pense que la formación de uno depende de la escuela,
de la familia, de lo que aprende en la familia, de lo que muestran los medios de comunicación, de lo que muestran los líderes espirituales y políticos, ¿sí? Y de las redes sociales. Si esos espacios no tienen el mismo proyecto ético, la sociedad se bifurca, se desordena. Pero solamente si toda la sociedad decir queremos trabajar un mismo proyecto ético, póngale el nombre que quiera, todos los espacios de socialización pueden ser coherentes. Es la única forma de transferencia. Pero eso no lo vamos a hacer si los jóvenes sospechan los unos de los otros. Y para cerrar, es muy fácil acabar en el narcotráfico despenalizando la droga. Al otro día se acaba el problema. Y es muy posible manejar esto. Una vez hace poco me preguntaron en una reunión muy seria, ¿cómo hacemos para manejar esto tan peligroso? Le dije, esto es lo mismo que como para... Si usted quiere darle seguridad a sus hijos, por alguna razón va a estar rodeado de armas, lo mejor es que le enseñe a manejar las armas. Porque solamente aprendiéndolas a manejar pueden controlar el peligro. Entonces, una de las grandes tareas es cómo logramos desarrollar, y esto sí, pues yo soy brutísimo para esto, pero cómo logramos desarrollar en una nueva generación un gran dominio de lo que significa esto. Una de las cosas que se hizo en televisión es cómo lograr que los muchachos no los controle la propaganda. Canadá, que fue el primero que resolvió el problema, es en todas las escuelas, en un año, cuarto, quinto de primaria, todos los niños tienen que hacer una propaganda para la escuela. Una vez que usted hace la primera, aprende cómo funciona el mecanismo y las aprende a controlar. Aprender a hacer a lo que le tengo miedo es la única forma de aprender a controlar el riesgo. Gracias. Pues toca cerrar. Yo me voy a permitir tomar 3 preguntas que se quedaron pendientes, las demás más o menos quedaron abordadas, y que me parece quien puso como el dardo en el centro del tablero fue Leticia, o por lo menos en el centro de las preocupaciones que yo traigo, que a lo mejor ese es el centro de cada tablero. Decía ella el tema de los tiempos, y parecía una discusión filosófica. Pero ciertamente traemos una crisis muy seria de los relojes. Dicen de Simón Bolívar que cuando llegó a fundar algunas de las ciudades en su recorrido, siempre llevaba un hortelano y le pedía que sembrara nogales. Y que alguno de estos jardineros le dijo, oiga, don Simón, los nogales tardan 20 años en dar fruto. Y la respuesta que él daba era, lástima que no los sembramos ayer. Esta lógica que da un poco los ciclos vitales, de que las cosas llevan tiempo, se nos está olvidando a esta generación. La obra humana lleva tiempo. La convergencia, los acuerdos, el activismo, los conceptos llevan tiempo. Y nos hemos vuelto seres de una época impaciente, que estamos dispuestos a consumir noticias, información en 10 segundos. Y que no podemos soltar, los veo aquí mientras hablo, el teléfono mientras otros están hablando. Y que no es posible prestarle a 2 cosas al mismo tiempo. Pero nos hemos vuelto impacientes y distraídos. No hay manera de activarnos como animal demográfico si uno, no nos prestamos atención y que reconocemos la existencia de la otra y del otro, y 2, si no recuperamos paciencia sobre los procesos. Esto, creo, se aprende desde muy niña, desde muy niño. Regreso al planteamiento que se hizo. Si la paciencia, la concentración y el acuerdo de los relojes no se produce desde edad temprana, no esperemos tener adolescentes o adultos capaces de pactar los tiempos de las cosas y pactar los temas. Y ahí es donde me muevo al segundo asunto, que es el de los silos. Es una hipótesis que yo pongo sobre la mesa, pero creo que la polarización de la cual estamos siendo víctimas
no encuentra su origen en los líderes polarizantes. Los líderes polarizantes se dieron cuenta de que había terreno fértil para galvanizar identidades, para romper la comunicación entre los grupos o para apertrecharse en los hilos. Pero eso tiene que ver con lo primero que decía. Si yo todo lo quiero veloz y espectacular, pues lo más fácil es, tú te pareces a mí, por lo tanto tú y yo tenemos la misma idea, ya ni siquiera la pienso, ya no la profundizo, ¿no? Es decir, me identifico y a partir de eso construyo polos que ya no tienen conversación. No hay forma en que las sociedades puedan evolucionar con estos hilos y con esta polarización. Y en ese sentido cierro con pues, lo que me pareció la pregunta más relevante para esta mesa, ¿no? ¿Cómo cultivamos la esperanza? La esperanza es algo que tiene que ver con esperar, tiene algo que ver con el tiempo, tiene que ver con confiar en la otra persona, tiene que ver con la idea de que el mundo puede y la vida puede convertirse en un lugar mejor. Y sí, quizá estamos viviendo una época de desesperanza, pero también, y creo que hay argumentos suficientes para decirlo, hay síntomas en esta conversación, en estos liderazgos, en lo que está ocurriendo en el mundo, para suponer que el siglo XXI puede terminar muchísimo mejor de cómo comenzó, en prácticamente todos los temas. La cuestión es ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, hay esperanza. En los relojes, en los temas, en las convergencias. Lita, muchísimas gracias por tenerte en este espacio, por el privilegio de escucharte, por compartirnos la experiencia. Les pido un aplauso muy fuerte a Julieta Martínez. Bravo. Y Bernardo, de edad absolutamente indeterminada, porque la juventud de su voz ha sido fundamental para movilizar hoy las conversaciones. Gracias, Bernardo. Si alguien, muy generación Z de mi parte, pero si a alguien le gustaría seguir conversando o mantener esta conversación o encontrar puntos de encuentro, en redes me llamo Julieta Martínez O. Me encantaría poder seguir y un gustazo estar en México y poder ver que tanta gente se interesa por estos temas. Porque voy a estar en Chile muy pronto, así que necesito que nos quedemos conectados de alguna forma, ¿no? Un placer. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti también, Ricardo, por facilitar esta conversación. Yo les dije que el día se iba a poner mejor. Seguramente tienen la cabeza en ebullición con todas estas ideas y reflexiones y les invitamos a que en los 10 minutos que vamos a tener de break, tómense el tiempo de hablar con alguien con quien no conocen y reflexionar de esto. Y eso puede ser la nueva forma en la que esta comunidad y esta tribu nos podemos organizar. Antes de irse, les pido dos cosas. A ver, congelados, freeze, como dicen los niños. Gracias también a En Línea quienes están siguiendo. El break, les decía, vamos a tener solo 10 minutos, pero después del break va a haber 2 sesiones simultáneas, ¿cierto? Así es. Tenemos 2 sesiones, una aquí en el auditorio, otra en Mediateca, piso 6, y otra que es completamente virtual. Por si alguien aquí la quisiera seguir, pues ahí está el jardincito, pero están las 2 presenciales, aquí y piso 6. Y tenemos 2 sitios de elevadores, porque acuérdense que aquí hay que tomar el tiempo para subir y bajar. Uno está dando la vuelta al fondo en la pared que está acá atrás de nosotros y el otro por los torniquetes. No se despeguen, en la tarde vamos a tener una sesión increíble de comunidades en acción y todo esto que han estado pensando lo vamos a poner en acción. Así es, así que no se desconecten y aquí nos vemos pronto. Listo.